comience a grabar. Perfecto, bienvenidos una vez más a nuestro hermoso curso de residuos sólidos. El día de hoy veremos limpieza urbana. Ya somos 25. Bueno, si me descuento yo, seremos 24. Tengo a la vista el chat de nuestra clase, por si desean comentar, preguntar y demás. Y tengo también el WhatsApp para reírme de la gente que todavía no encuentras la clase. Bueno, como les decía, el día de hoy tendremos nuestro curso, nuestra clase de limpieza urbana. Le he puesto limpieza urbana, pero trata de un poquito de varias cosas, ¿no? Usualmente la logística, un poco de barrido de calles, etcétera. Ya lo veremos. Una definición de barrido es la fase, la acción, la operación, cuyo objetivo es evacuar residuos sólidos de las áreas públicas. Podría haber barrido interno, barrido externo, barrido manual, barrido mecánico. ¿Qué tenemos por acá? Algunos ratios interesantes. El barrido manual de 1 a 2 kilómetros por día, de 0.4 a 0.8 hombres por 1000 habitantes. Es decir, para 2000 habitantes necesitamos una persona y media más o menos. Es decir, un turno y medio de trabajo. Profesor, ¿eso no significa que tengo que partir al barrendero por la mitad? No. Porque si lo partes por la mitad tendría las dos manos para barrer, pero no tendría piernas para moverse. Lo mismo los ratios con el tema mecánico. Una barredora mecánica puede barrer 2 a 3 kilómetros por hora o, bueno, acá dice más de 10 kilómetros por hora. No tengo idea cuánta velocidad o de qué tamaño sea esa otra barredora. Hay de diferentes tamaños. Criterios para la planificación de las rutas del barrido o del proceso de barrido. Identificación de zonas, selección de tecnologías, sectorización. Lamentablemente no somos capaces de planificar un barrido para todo el Perú, ni para todo Lima, ni para todo Villa El Salvador, ni para pues una fracción de eso, ¿no? Entonces lo que hacemos es sectorizar. Cuando partimos las demarcaciones territoriales en sectores más pequeños, sí nos puede dar la logística, la mente, el intelecto, etcétera, las herramientas para poder hacer una buena, planificar bien el barrido. Tenemos también que conocer los requerimientos de personal y de equipos y finalmente sincronizarlo con la recolección. La idea es que si la ruta de barrido y la velocidad de barrido es parecida a la ruta de recojo, entonces cada cierto tiempo, cuando ya se esté llenando el tacho del barrido o ya se estén acabando algunos de sus implementos, estará coincidente con el recojo de los camiones o de algún supervisor o de algún abastecimiento de recursos en el cual podrían darle la bolsa llena, cambiar por una bolsa vacía, por un tacho vacío grande, lo que sea, y seguir barriendo las calles para completar su ruta. Si en algún momento trabajan en la municipalidad,
es muy común la viveza peruana, donde durante años, poco a poco, los barrenderos han estado barriendo y cada semana barrían unas casas menos, luego una calle menos, luego no sé qué. Entonces, y se pasan la voz, ¿no? Por favor, barran menos para que nos den menos trabajo. Entonces, a veces se da el caso de que llegas a la municipalidad y tus barrenderos, como hemos visto acá arriba, el promedio normal es 0.4, 0.8 por 1000 habitantes, por ejemplo. O que una persona haga hasta 2 kilómetros por día. Tal vez están haciendo 1 kilómetro por día o 0.8 por día. Bueno, cosas que pasan. Cuando vayan a ver selección de tecnología también, mejor por este ladito. No, está feo, por este ladito. Cuando vayan a ver selección de tecnología, tiene mucho que ver con los recursos disponibles y un montón de evaluaciones que tendrán que hacer, porque no siempre se tiene una buena tecnología, pero no siempre se tiene el dinero para comprarla. O si ya compraste, te donaron, hiciste una buena gestión y te dieron la tecnología, tal vez no se tiene el dinero para el mantenimiento pues multianual de esa tecnología, que es lo que le pasó a los incineradores que nos regaló Japón el año 93. Bueno. Elementos del barrido manual. En algún momento de mi vida que me gustaba mucho el tema de combatir la contaminación, sobre todo industrial, pero también la de la ciudad, estaba muy interesado en el curso de residuos sólidos. Aún así, el tema de barrido nunca me pareció tan interesante. Bueno, seguimos por acá. Elementos del barrido manual. Carro de mano, pala, escoba, escobillón, recogedor. Profesor, ¿y para qué la pala? Bueno, en algún momento hay pilas de residuos que no están ni embolsados ni son fáciles de cargar. A veces hay pilas de pequeños desmontes y demás. En realidad, pues la municipalidad no es la encargada de recoger desmonte, pero sí es la encargada de mantener las calles vacías. Entonces ya estarán detectando pues que muchas, como les comenté en algún momento, muchas municipalidades también pues se ponen la camiseta y ya resignadamente hacen su recojo también de los escombros. Elementos del barrido mecánico. Tenemos el carro de barrido. Algunos dibujos, la verdad que un poco antiguos, ¿no? Pero bueno, aquí están ciertos implementos, un carrito, la pala, la escoba, el escobillón y el recogedor, usualmente de metal para que aguante. ¿Qué más les cuento? Ah, ya. Otras cosas, estos son los implementos genéricos regulares, pero cada municipalidad puede hacer su propia adaptación, etcétera. Es decir, no hay ninguna ley, ninguna norma que te diga que tienen que ser así. En algún momento he tenido interacción con municipalidades que lo que han hecho es adaptar lo que tenían. Por ejemplo, hay municipalidades rurales que en vez de escobas amarran pues arbustos y barren muy bien. Obviamente ahí se están ahorrando el costo de las escobas porque de alguna manera lo que son corte de algunas podas de algunas especies vegetales especiales se convierten en escobitas para barrer. Bueno, las palas no necesariamente tienen que ser compradas. En algún momento vi también palas que eran, como decimos acá en Perú, hechizas, es decir, hechas por la metalmecánica de la misma municipalidad con trozos viejos, trozos de metal y cosas.
Y los carritos para recoger usualmente también los hace cada municipalidad. Es decir, podría ser que una municipalidad quiera recoger en motocar, entonces adapta el motocar. Otra municipalidad podría tratar de recoger en... Bueno, he visto unos diseños con unas ruedas grandotas, prácticamente del tamaño del tachito, y estos carritos que le dicen carrito capachero, por ejemplo, en Surco, tiene dos tachos. Un tacho para los residuos comunes y un tacho para los residuos reciclables. Bueno, barrido. Una vía convencional tiene vía de tránsito, donde caminan los vehículos, desagüe y acera. En Lima, como es una ciudad que no llueve, profe, pero sí cae agua, bueno, esa cosa ni se cuenta, pues. O sea, no es lluvia, lluvia. Es una pequeña garúa, es una lluviecita de verano, ¿qué será? Bueno, entonces, normalmente una calle convencional tiene la zona donde transitan los vehículos, la zona donde transitan las personas y una, un pequeño desagüe que podría ser un canal que está capturando el agua y los residuos, o puede ser un desagüe interno o un canal debajo de la acera, etc. El proceso de barrido consiste en limpiar la acera y también limpiar el desagüe. Es bastante más fácil, como les digo, en Lima, pero hay otros lugares donde se tiene bastante lluvia y la lluvia atrapa los residuos y los va acumulando en ciertos lugares, y también todo eso hay que limpiar. Usualmente van a encontrar residuos livianos en las aceras, residuos que molestan porque el viento los puede estar moviendo y dispersando, y residuos pesados en los desagües, en las rejillas, en las entradas al desagüe, etc. Una vez más, el concepto de desagüe son las canaletas para canalizar agua de lluvia o agua corriente de la misma, bueno, de la misma ciudad. No tiene que ver con el término desagüe que usamos para la canalización o no canalización de aguas residuales generadas por la población. Equipo para el barrido. Tenemos escobas de fibras largas y cortas, recogedor, carretilla y equipos adicionales. Los EPP, por ejemplo, el uniforme, bolsas plásticas, rastrillo. De vez en cuando también hay operarios de limpieza equipados con rastrillo. La recolección consiste en recoger los residuos sólidos en su lugar de origen con la finalidad de alejarlos de las comunidades humanas. Esto está, bueno, más redactado desde el punto de vista del ámbito municipal. Entonces, cuando hablan de recolección y transporte, o tienen la idea de recolección y transporte. Métodos de recolección. Hay recolección domiciliaria, recolección semi-mecanizada y recolección mecanizada. Uy, no les he puesto la explicación. Bueno, la recolección domiciliaria es la recolección donde simplemente viene un camión o cualquier tipo de vehículo, podría ser camión baranda, y las personas tienen que ir, y los operarios o las personas llevan sus residuos al camión, o los operarios van corriendo o caminando o gateando o demás, no sé, pero van hasta los residuos y los llevan. Recolección semi-mecanizada, por ejemplo, es cuando tenemos camiones compacta como los que tenemos acá, y aún así las personas tienen que bajar sus residuos,
y los operarios tendrán que llevar los residuos hasta la compacta, el camión compacto. Una recolección mecanizada supone también camiones compactadores, pero tienen unos brazos, unos lifters, unos elevadores mecánicos donde tú solamente dejas el tacho súper grande, como los que compró la Untels últimamente, unos que tienen 1100 litros más o menos, con un par de cuernos a los costados. Ya, ahí se enganchan los brazos y lo único que tienes que hacer es poner todos tus residuos ahí. El mismo camión llega, bajan unos brazos, enganchan con esos cuernos de los costados, levantan todo y lo vacían. Es decir, ninguna persona tuvo que gastar su energía en mover y vaciar los residuos dentro del vehículo. Planeamiento de la recolección. Para planear cómo vamos a hacer nuestra recolección, necesitamos conocer la población actual, la población flotante y la población futura. Profesor, por mi casa hay un montón de población flotante, pucha, están ahí en la esquina todos volando. No, esos no son. La población actual es la población que vive en esa demarcación territorial. La población flotante es la población que genera residuos ahí, pero no vive en ese lugar. Y la población futura es pues considerar el crecimiento poblacional. En algunos lugares, la población flotante, la verdad que no es un número despreciable, es un número muy pequeño. Y en algunos lugares, por ejemplo, como Aguascalientes, como Machu Picchu, donde se hace la fiesta de la Candelaria allá en Puno, la población flotante podría ser un 30-35% de su población normal. Quiere decir que cuando planificas, no vas a planificar solamente para tu población, sino ya sabes que una, dos, tres, no sé qué cuántas veces al año, o temporada turística o qué será, pues tu población, la población que genera residuos se multiplica. Y de todas maneras siempre tienes el índice de crecimiento poblacional que te dirá que cada año tu población se incrementa un poquito. También tenemos que considerar hábitos y condiciones socioeconómicas, como ya lo conversamos en una clase anterior. Los hábitos de la población y la condición socioeconómica de la población también condicionan la cantidad de residuos y la forma de disponer los residuos. Características topográficas, no es lo mismo disculpen, no es lo mismo recoger en residuos en Villa El Salvador que recoger residuos en algún lugar donde todo el pueblo es una ladera tan pero tan empinada que no sube ningún tipo de vehículo. Tendrás que recoger en mula, en burrito, caminando, etc. Plan vial, bueno, plan vital. Tenemos que revisar también para el planeamiento las demoras, los tiempos, los movimientos, es decir, en la ruta, los sentidos de cada calle, porque puede ser que sea la ruta más corta, pero mira tú, tu ruta que has diseñado hace que te metas en contra del tráfico. Área a ser atendida, es decir, cuál es la densidad de tu población. No es lo mismo eh, recoger en un lugar que tiene pues 10 cuadras, cada cuadra es una casa, que recoger 10 cuadras en el centro empresarial de San Isidro, que cada cuadra tiene, pues, no sé, 7, 8 edificios llenos de oficinistas que todo el día están sentados consumiendo, no sé, pues, agua en botella, fruta y golosinas. Las características de los residuos sólidos, que para eso tendremos que hacer nuestro estudio de caracterización, y también el almacenamiento de los residuos. Hay poblaciones que almacenan en bolsa, hay poblaciones que almacenan en tacho y hay poblaciones que pues bueno, almacenan tal vez en alguna otra cosa, ¿no? Tachos grandes, tachos pequeños.
Dimensionamiento. Para dimensionar obviamente es simplemente sacar el tamaño. Entonces, el dimensionamiento nos sirve para seleccionar equipos y vehículos. Si tenemos una zona y vamos a comprarle un camión y esa zona genera 13 metros cúbicos, no vamos a comprar un camión de 10 metros cúbicos. En el futuro ese camión nos dará problemas porque tiene que hacer 2 viajes para recoger los residuos de la población. Si la población genera 13 metros cúbicos, mucho mejor, me compro uno de 14, por si acaso crece un poco la generación. Número de vehículos que se necesitan para recoger a toda la ciudad. Número de recolectores que necesitaremos. El diseño óptimo de las rutas. La frecuencia de la recolección, si va a ser diaria, interdiaria, cada 3 días. Los horarios de la recolección, puede ser en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. No hay respuesta correcta, ni para frecuencia de recolección ni para horarios. Cada comunidad, de acuerdo a sus características específicas, desarrolla sus procesos de manera eficiente para su realidad. Métodos, podría ser embalajes, contenedores, lanzar la bolsa al camión compacta, podría ser llevar, como les digo, un motocar y que la gente lo lance. Antes que se me olvide, acá les voy a comentar algo interesante. En nuestro querido Perú, hay unas comunidades que eran ampliamente cristianas practicantes. Y de alguna manera alguien tuvo una muy buena idea y se puso a conversar con los pastores de esas comunidades, hicieron vínculo con la misma municipalidad y los pastores empezaron pues a hablar con su congregación y les decían que había que cuidar el ambiente, que el ambiente pues es parte de Dios y que lo ha fabricado para que todos estemos muy amables. Además de eso, poco a poco alzó la preocupación acerca de los residuos y pidió, poco a poco, claro, que la gente se comprometa y que la gente lleve los residuos a un punto de recolección. Entonces, estas personas, de manera diaria o interdiaria o cada 3 días, no se sabe, agarran su bolsa de residuos y caminan 1 cuadra, 2 cuadras, hasta 3 cuadras a veces, y en un punto determinado dejan sus residuos. Primero fue un gran problema, la gente pues estaba hastiada, no quería caminar, etc. Tenía cosas más importantes que hacer, bueno. Poco a poco se fueron acostumbrando. Y finalmente, bueno, al final ganaron todos, ¿no? La municipalidad, que era una municipalidad de escasos recursos, como todas, ¿no? Es una municipalidad que quería optimizar sus recursos. ¿Todo el mundo está despierto todavía? A ver, unos 4 o 5 sís en el chat para saber que están ahí. Ya, súper bien, muchas gracias. A veces sospecho que estoy hablando solo, ya. Entonces, la municipalidad estaba muy feliz porque llegaban a un lugar, digamos, al parque central, y todas las familias de los costados ya habían sacado sus residuos directamente a un tremendo contenedor en el parque, y la municipalidad cargaba todo eso y se lo llevaba. Ahorraban tiempo, ahorraban dinero, las personas habían sacado los residuos de su casa, así que no habían pues ni olores ni problemas. Solamente en ese lugar es que podían verse atraídos los vectores. Entonces no había ni mucha cucaracha ni mucha rata tratando de rondar las casas. Y ustedes podrían comenzar a pensar, bueno, la municipalidad ganó, pero ¿qué gana el resto? Pues hubo un fenómeno bastante interesante.
Y este es un caso, no me acuerdo si de Amazonas o de San Martín, por ahí de por Nueva Cajamarca, no sé, en este momento ya no me acuerdo, pero las personas poco a poco empezaron, como les digo, ya lo hacían por convicción, por cuidar el planeta y todo lo demás, pero poco a poco comenzaron a agarrarle gusto. Se pasaban la voz, salían juntas y chismeaban, pues caminando tranquilamente, dos, tres vecinas o vecinos, salían, caminaban sus cuadras, dejaban los residuos, se encontraban con otras personas, conversaban del día, de la problemática, del chisme, de lo que sea, y regresaban tranquilos. Para eso les voy a comentar también que en lugares no tan metropolitas, cosmopolitas como podría ser Lima, hay una gran costumbre que es hacer la plaza. Hacer la plaza quiere decir todos los días después de hacer lo que tienes que hacer, vas un ratito a la plaza, a mirar el cielo, a tomar aire, a ver personas, a encontrarte con tus amigos, etcétera, ¿no? Entonces, parte de, parte del gusto de socializar se hacía también con este tipo de actividades. Fue una experiencia interesante. Ahora sí, seguiremos. Sectorización. Consiste en dividir la unidad en sectores cada vez más pequeños y que sean apropiados para el trabajo. Por ejemplo, si yo fuera a alguna municipalidad, a mí me gustaría armar áreas, sectores o subsectores que sean del tamaño exacto o del tamaño justo para cada camión. Entonces yo mando un camión a ese sector y sé que cuando el camión terminó, pasó por todas las calles y recogió todo. Ahora, lo más posible es de que todas las municipalidades ya hayan calculado eso, pero no contaban con la astucia de la población, que la población le dicen que saque sus residuos de 8 a 9 y lo saca 9 y 10, justo cuando pasó el camión. Ya, los engañamos. Le decimos que saquen sus residuos de 9 a 10 de la noche y el camión lo mandamos a las 11. Pero a alguien se le ocurrió sacar sus residuos 11 y media. Una vez más el camión ya pasó y ya están los residuos contaminados. Cosas que pasan. Justo tengo un ex alumno que está leyendo bastante literatura, eh, todo lo que puede, ¿no? De este país, de otro país, etcétera, buscando cómo minimizar el factor humano en lo que es manejo de residuos sólidos, porque, pues sí, es lo mismo que cuando le dicen ya todos en cuarentena y la gente sale a correr, sale a tomar al bar, es decir, las personas somos el problema. Y en algún momento, cuando aprendamos a comportarnos bien, seremos también la solución. Bueno, sectorización, dividir la unidad en sectores de cada uno con la cantidad apropiada de trabajo. Sabremos cuántos vehículos necesitamos, sabremos cuánto personal necesitamos, cuántas escobas al mes, porque se gastan de una manera escandalosa, totalmente rápido, cuánta gasolina, tiempo invertido, supervisores, etc. Datos para el trabajo de sectorización. Necesitamos saber el área de las zonas a servir, la densidad de la población en cada zona. No necesariamente es el área geográfica, es decir, o geométrica, sino que hay lugares donde hay mucha más población por metro cuadrado que en otros. Índice de producción de los residuos, que ahí podemos sacar la generación per cápita, para eso nos ayudaría. Equipo de recolección, cuánto necesitamos, etc. Densidad de residuos sólidos en el camión, eso también es interesante. ¿Por qué es que muchas municipalidades prefieren los camiones compactadores a los camiones baranda? La ley no dice que tienes que tener un camión compactador, hay diferentes tipos de vehículos para residuos. Pero
El camión compactador, como su nombre lo dice, va compactando los residuos. Es decir, si el camión tiene 7 metros cúbicos, tú pones 7 metros cúbicos de residuos y el camión no se llena. Los va compactando y compactando y compactando y puede seguir metiendo 8, 9, 10, 11, 12, 13, etcétera, hasta que recién se llena todo el camión. Eso también es bueno porque luego cuando vas a botar residuos al relleno sanitario, tienes residuos con más densidad, es decir, ocupan menos espacio. Frecuencia de recolección, número de viajes por camión que podemos tener. Diagramación. Uy, se me escapó. Por no ser rápido, iba a mutear ese micrófono. Ya. Diagramación de la recolección es desarrollar una ruta de recorrido para cada sector, subsector, etcétera, de manera que permita a cada equipo de limpieza, equipo pues no es el equipo, la máquina, los insumos, sino el equipo de limpieza es el equipo humano más los camiones, más implementos de limpieza, barrido, etc. y demás, ¿no? Llevar a cabo la recolección de los residuos con una menor cantidad de tiempo y recorrido. Por ejemplo, ese es a veces el hobby de los jefes de residuos de las municipalidades. Llegan y encuentran una ruta de recojo, la miran y en una de esas se inspiran y dicen, no, mejor cambiamos acá mejor a la derecha, acá mejor a la izquierda, le damos una vuelta por acá. La prueban unas semanas y mira tú, ahorraron 10 minutos. 10 minutos de ruta es un montón. 10 minutos de ruta es ahorro en gasolina, en tiempo del operario, en que los residuos lleguen rápido al relleno sanitario, un montón de costos asociados, ¿no? Bueno, para la diagramación de la recolección necesitaremos pues todos los datos necesarios, ya lo veremos en nuestra práctica de hoy, el lugar de inicio, el lugar de final de la ruta, los sentidos de circulación de las calles, no vamos a decir que como somos municipalidad nuestro camión se mete contra el tráfico, aunque sí a veces pasa. A veces hay unas esquinitas pequeñas y el mismo chofer de la municipalidad dice, mejor acá me robo una esquinita, entonces de retrocede los 20, 25 metros y ya empalma con otra ruta y pues ahorraron algo de tiempo, me imagino. Horas pico, cada quien es, yo la verdad trato de no juzgar mucho a la gente, igual juzgo un montón, ¿no? Pero si hay planificadores que quieren hacer que su camión salga en la hora pico, en la hora punta, pues allá ellos. Parece, de acá desde el escritorio donde estamos sentados, altamente ineficiente. Topografía, el terreno, hay lugares donde no siempre entra camión, no necesariamente porque está muy empinado, que puede ser, o tal vez porque las callecitas son tan pero tan angostas que no entran camiones, todo parece callejón. Varios pueblos y ciudades andinas tienen zonas que son así. El diseño clásico tenía calles para un caballo de ida, un caballo de vuelta. Ahora esas calles no permiten que pase un camión. También tenemos que tener actualizadas las vías servibles y las vías no servibles. Transferencia. No está de más recordarlo. Yo sé que ustedes con sus amplios conocimientos de residuos sólidos conocen exactamente qué es la transferencia. Es un conjunto de equipos e instalaciones donde se lleva a cabo el transbordo de residuos sólidos de vehículos pequeños, de vehículos recolectores, a vehículos de gran capacidad de carga. En el argot, en la jerga de los residuos, vamos a amadrinar los residuos a un camión madrina. Objetivo principal,
incrementar la eficiencia global de los servicios de manejo de los residuos, reduciendo el costo general del manejo. Aquí tenemos, por ejemplo, un dibujito que les puse de una planta de transferencia. Llegan los camiones, suben por esta pequeña rampa, se cuadran de cola y botan todos sus residuos, y acá abajo estaría un camión mucho más grande. 4 o 5 camioncitos botan sus residuos, se llena el camión madrina, y el camión madrina es el único que da la ruta súper larga hasta el relleno sanitario. Finalmente, una estación de transferencia es más o menos un embudo, una tolva gigante para transbordar residuos de camiones pequeños a un camión grande. Tipos de estaciones de transferencia. Hay estaciones de descarga directa. Llega el camión, descarga, siempre hay una madrina abajo y la madrina se llena y se va y entra otra. Estación de descarga indirecta. Hay una pequeña explanada justo antes de la tolva, etc. Y ahí los camiones van dejando los residuos y se van. Cuando hay suficiente volumen, cantidad, llega el camión madrina, recién lo prenden, lo mueven, lo llenan y el camión madrina se va. ¿Por qué se hace esto? Porque tener el camión madrina esperando a veces demanda muchos costos. Pero si tienes el camión madrina inmóvil y guardado, no estás pagando el sueldo, por ejemplo, del chofer. Si te vas a demorar 5 horas en cargar el camión madrina, son 5 horas que el chofer estuvo sin hacer nada, ahí en la cabina, no sé, pues viendo su YouTube, haciendo su TikTok, etc. Estaciones combinadas, que pueden almacenar o también transferir de inmediato. ¿Qué tipo de estaciones tendremos en Perú? A ver, un par de respuestas por acá, por nuestro chat. Dejen sus comentarios aquí abajito en nuestro chat. Profesor, esto no es YouTube, acá los comentarios no están abajo. Sí, sí sé, pero se me pegan las muletillas, las frases de los youtubers. Listo, espero sus respuestas. Un par. Listo, muchas gracias por ser tan proactivos y colaborar todos. No se peleen. Seguimos. En Perú tenemos estaciones a la champa. Es decir, la mayoría del tiempo funcionan como de descarga indirecta. Tenemos acá un diseño, pero antes un comentario nada interesante de nuestro público. Profesor, disculpe, recién me pude conectar, tuve problemas de conexión. ¿Ya pasó la asistencia? Si asististe o si leíste las diapositivas de la clase número 1, sabrás que la asistencia se pasa al inicio de cada clase. Y seguimos. A ver, también acá tenemos otro diseño. Si llegan al siguiente curso, les enseñaré a diseñar cosas así. Profesor, de manera ingenieril, todo dimensionado. No, no tanto. Tipo sketch, ¿no? Les voy a enseñar a dibujar en 3D plantas de tratamiento. Diseñar, dibujar. Entonces, acá tenemos un pequeño diseño. Nada del otro mundo. Una pared un poco fea, pero bueno, ahí está delimitando todo. Los camioncitos que llegan, zonas de almacenamiento, patio contenedores, y aquí está el embudo de descarga. Entonces llegará el camión, irá por esta ruta, vendrá por acá, descarga sus residuos, y acá abajo no se ve bien, pero toda esta cosa verde súper larga hasta por acá es el camión madrina.
Una vez que está lleno, el camión Madrina es el único que se irá hasta el relleno sanitario. Fase 1, se cuadra de cola el camión, en este caso el camión compacta. Fase 2, toda la parte de atrás de la pala de compactación se levanta y solamente queda un recipiente, una tolva vacía. Se acciona el pistón y la pared del fondo comienza a empujar todos los residuos hacia afuera. Caerán por esta tolva hasta el camión Madrina o en todo caso hasta este sistema que empuja los residuos al camión Madrina. Termina el camioncito, cierra y se va, el pistón regresa, cuadrará el siguiente camión y el pistón otra vez empezará a compactar y empujar los residuos hasta nuestro camión Madrina. Cuando el camión Madrina esté totalmente lleno, se va. En este sistema, lo que están acá son contenedores o la parte de atrás, la carreta del camión Madrina. Una vez que está lleno, viene el tracto es la parte de adelante, se enchufa y se lo lleva. Criterios de ubicación para la planta de transferencia. Bueno, hay varios criterios que podríamos usar, sobre todo en el País de las Maravillas. Centro de gravedad geográfico, donde es el centro de toda la zona a la que queremos brindarle servicios. Alteraciones del entorno, geográficas, algunas zonas que tengamos que evitar. Por ejemplo, sería bueno no poner nuestra planta de transferencia al costado del colegio, o al costado de la carnicería. Densidad de la población, generación de residuos sólidos, pendientes del terreno, condiciones ecológicas, etc. Evaluación y selección del lugar. Tendremos que ver ciertos criterios, por ejemplo, el análisis técnico y económico, aspectos sociales, aspectos políticos, aspectos ambientales, aspectos de salud pública, etc. Dentro del análisis técnico o dentro de los aspectos políticos podrían considerar la normativa específica que les dirá: por favor, no construyan su planta de transferencia a menos de 500 metros de zonas de aglomeración de personas. Entonces ya saben que tienen que estar por lo menos a 5 cuadras de distancia de mercados, colegios, plazas, bailódromos, nightclubs, canchitas, etc. Cualquier lugar donde se aglomere la gente. Segregación y comercialización. Mi nombre, ¿por qué está acá tan arriba? Comercialización de residuos sólidos. La comercialización de residuos sólidos se realiza a través de empresas operadoras de residuos sólidos, EO. La comercialización de residuos, usualmente no, se comercializa residuos que van a ser objeto de reaprovechamiento para la obtención de productos de uso humano directo o consumo humano indirecto. Debe ser exclusivamente efectuado por empresas operadoras debidamente registradas. ¿Será eso cierto? A ver, encuesta rápida, 4 o 5 respuestas. ¿La comercialización de residuos reciclables o de residuos se hace solamente por las empresas operadoras? Vamos, respondan sí o no. Bueno, pues parece que han acertado, pero no por lo que ustedes piensan. La ley dice
que solamente las empresas pueden comercializar, es decir, dentro de la ley, solamente las empresas operadoras pueden comercializar. Si yo tengo una botella de vidrio y quiero venderla al reciclador, la ley me dice que no puedo. Profe, pero es mi residuo, yo lo he generado, me acabo de tomar todo mi 1,5 litros de gaseosa para poder vender la botella. Lo siento, la ley dice que no. Pero lo que se puede hacer, o las empresas, por ejemplo, tampoco no pueden vender sus reciclables. Las empresas deben darle el reciclable a una empresa operadora para que la empresa operadora lo venda. Entonces, no por la razón o por los criterios que tomaron en cuenta, pero sí, acertaron. No, todavía no les he dicho que han acertado, ¿no? Acertaron porque hay otras formas de comercialización. Según la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, pues cuando uno bota los residuos de manera segregada, o bueno, no tan segregada, los recicladores, como vimos la clase pasada, son parte de los métodos del sistema que usa la municipalidad para el recojo. Entonces, ellos no son empresa operadora, pero sí pueden recoger para luego venderlo. Otra excepción interesante. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Comentarios del público y después sigo. También los recicladores formales e informales. Bueno, ahí hay una terminología específica de ese medio. Por ejemplo, nosotros hablamos de depende, en un medio especializado de residuos sólidos, cuando hablan de recicladores, hablan de los formales. Si no, hablan de, ¿cómo se llama esto de acá? Cuando no están formalizados, los que saben de este tema de reciclaje, la ley del reciclador y todo lo demás, no les llaman recicladores, les llaman recolectores, creo. Bueno, pero sí, los recicladores formales y los informales realizan también comercialización de residuos, recolección y comercialización. También lo realizan los ambulantes. Depende, si el ambulante desea recolectar sus residuos, pues podría tratar de venderlos. La ley dice que no puede, pero siempre hay un pequeño truco con la ley. Podríamos decir que no son residuos, sino que los voy a declarar material de descarte y le sirve a alguien más. Economía circular. Trataremos, ¿no? Me imagino. En algún momento llegaremos. Entonces, ¿todos los informales que reciclan están asociados a alguna empresa, profesor? No. Todos los formales que reciclan... esta pregunta está un poco compleja. Vamos a pintar la cancha primero. Hay recicladores... la palabra es segregador, creo. Ya. Entonces, si hablamos de recicladores, estamos hablando de las personas que van por la calle recogiendo papeles, vidrios, latas, plásticos y demás, y que están inscritas en la municipalidad. Si hablamos de segregadores, hablamos de personas que van por las calles recogiendo papeles, vidrios, latas, plásticos y demás, y no están inscritas en la municipalidad. Ahora, los recicladores y los segregadores recogen cosas de la calle y las venden. Los que están formalizados, inscritos en la municipalidad, sí, están asociados a una asociación. La asociación no es una empresa, es una asociación de recicladores. Si están hablando del término legal de asociado. Ahora, si están hablando como socio comercial, todos los recicladores van a vender los residuos que han segregado y se lo llevarán a alguien que lo compra.
no siempre es una empresa, no siempre es una empresa formal, podría ser un pequeño acopiador. El pequeño acopiador hace la finta, todo trabaja en negro, no paga impuestos y luego cuando junta mucho se lo vende a un mediano acopiador. Usualmente el mediano acopiador en realidad es persona natural con negocio, RUC que comienza en 10 y ya puede dar recibos y cosas, ¿no? Cuando les pide. Y el mediano acopiador juntará todo y o se lo da al gran acopiador o lo vende directamente a una empresa que reciclará. Así es más o menos cómo funciona. Ahora, fuera de la ley, sí, tranquilamente, pues se me malogran 3, 4 ollas, les hice hueco porque estaba jugando con unos ácidos, bajo, paso un reciclador y le puedo vender un cachinero y le puedo vender mis ollas. No me darán ni 4 soles, pero bueno, se puede hacer. Pero lamentablemente la ley de residuos sólidos, o afortunadamente no, nunca se sabe con las leyes, no lo permite. Entonces no está en su marco que las personas naturales se pongan a vender residuos. Comercialización de residuos sólidos requiere necesariamente la participación de las empresas operadoras. Una empresa operadora, una EO, es una persona jurídica cuyo objeto social está orientado a la operación y comercialización de residuos sólidos para su reaprovechamiento y está inscrita y autorizada por el sector correspondiente. Profe, pero no me diga el sector correspondiente porque es comodín. Es verdad. Podría ser que yo no sepa cuál es el sector correspondiente, digo el sector correspondiente y jamás se enterarán si es producción, si es agricultura, si es salud, etc. Pero bueno, el sector correspondiente a las empresas operadoras es MINAM, sector ambiente. Comercialización de residuos sólidos. Es la operación de venta o transferencia de subproductos y materiales o sustancias recuperadas para reincorporarlas en el proceso productivo. Este es un dato un poco antiguo. Antes separábamos las empresas comercializadoras por las que tenían permisos de recolección, de transporte, de segregación, de almacenamiento, de reprocesamientos y acondicionamientos, es decir, trituraciones, compactaciones, etc. Ahora se ha fusionado un poco y las empresas operadoras tienen permiso para recolección, transporte, segregación y nada más. O sea, cuando sale su resolución, ellos pueden pedir otras cosas y recién la resolución les dirá si tienen permiso para almacenamiento, para algún tipo de reprocesamiento, etc. Instalaciones de comercialización, algunos criterios para su diseño. Tenemos que conocer el volumen y tipo de residuos que deseamos comercializar. Algunos tienen más complicaciones que otros. Algunos son húmedos, algunos están sucios, otros no. Algunos son compactables o triturables o lavables y otros no. Disponibilidad y accesibilidad al área, de acuerdo a la zonificación definida por la municipalidad provincial correspondiente. Es decir, tenemos que poner una planta en un lugar donde se pueda poner una planta. Usualmente, zona industrial, demarcación pues I1 y 2, no en zona residencial. En algunos casos, hay zonas comerciales donde la municipalidad podría dejar algún tipo de flexibilidad para permitir algún tipo de manejo de residuos, usualmente solamente almacenamiento. Disponer de áreas suficientes para la maniobra y operación de vehículos y equipos sin perturbar las actividades operativas, es decir, te va a pedir la municipalidad, te va a pedir el sector, que tengas aparte de las zonas donde trabajas, que tengas también
una zona de maniobras donde pueda entrar tranquilamente tu camión y dar la vuelta, o los camiones de tus proveedores o los camiones de tus clientes, y puedan girar y dar la vuelta, etcétera, sin entorpecer para nada la calle a los vecinos y el flujo de los vehículos fuera de tu zona de trabajo. Independización del área de manejo de el área de manejo de residuos del área administrativa y laboratorios. No puede estar todo junto. Tienes que tener en un lado toda tu zona operativa y en la otra esquina tu zona administrativa y demás. Servicios sanitarios para el personal. Es obligatorio que tengas baños. Profe, ¿eso no es obvio? No, no es obvio. Si vieras todos los empresarios con los que a veces nos encontramos. Pero bueno, ¿qué más? Otra cosa. La ley dice servicios sanitarios para el personal, pero no obliga a que sean servicios de material noble. Por eso es que en las construcciones se piden baños portátiles. Les estás dando servicios sanitarios, pero no estás construyendo pues un baño con cemento, mayólicas, desagüe y todo lo demás. Sistemas contra incendios y dispositivos de seguridad, como alarmas contra incendio y demás, porque los reciclables usualmente son bastante inflamables, sobre todo papeles, cartones y plásticos. El vidrio no tanto. Definir las rutas críticas de la instalación para el manejo de residuos. Eso lo veremos en el curso siguiente. Y definir mecanismos de seguridad para el personal. Uso exclusivo para realizar las actividades operativas. No se les vaya a ocurrir ser unos grandes empresarios y tener su planta de reciclaje, pero dicen, bueno, pero mira, solo estamos trabajando hasta las 5, así que lo convertimos en restaurante de 5 a 8 de la noche, y de 9 a 11 de la noche lo convertimos en discoteca. No, no se puede. Algunos estudios preliminares para instalaciones de comercialización. Tenemos que saber lo que es compatibilidad del uso del suelo, crecimiento urbano, si es que de alguna manera esa zona, por más que la ves tremendo pampón, ha sido destinada como expansión urbana, quiere decir que en unos pocos años por ahí va a crecer la zona residencial, la zona para vivienda. Si es una zona demarcada para industria, ahí no tendrías ningún problema. El estudio de selección de área, para saber si el área te conviene, si el área es bueno, un montón de cosas tiene ese estudio. Estudios de volumen de generación y características de los residuos. Estudio de impacto ambiental. Otros estudios que proponga o que la autoridad ya no es esa institución que odio y que su nombre comienza con D y termina con GESA, sino que la autoridad actual es el MINAM. La aprobación del DIA, el EIA y los PAMAS la hará el sector correspondiente, en este caso ambiente. Bueno, si ya esto de acá lo conocen por sus amplios conocimientos de estudios de impacto ambiental, ¿ya llevaron el curso de EIA? A ver, un par de respuestas. ¿Nada todavía? Ah, chispas. Chispas, chispas. Bueno. No importa, pues ya cuando lo lleven entenderán un poco más esto. Pero les comentaré que cada proyecto que se quiera hacer en el Perú necesita que su instrumento de gestión ambiental sea aprobado. Y para que el instrumento de gestión sea aprobado, primero tienes que hacerlo bien, pero para hacerlo bien, primero te tienen que decir qué categoría eres. Hay 3 categorías. Categoría 1, DIA, que es la declaración de impacto ambiental.
categoría 2, que es el EIA semidetallado, estudio de impacto ambiental semidetallado, y la categoría 3, que es el estudio de impacto ambiental detallado. Si tu planta, empresa, instalación es pequeña y no va a generar muchos impactos al ambiente, te pueden declarar categoría 1. Si vas a generar algunos impactos al ambiente, te pueden declarar categoría 2. Y si eres una tremenda minera petrolera o una empresa que podría ser ultra contaminante, te declaran categoría 3. Con esa categoría tienes que armar tu estudio, hay unos TDRs y demás, ¿no? Para un PAMA la operación debe ser anterior a... Esta es una pregunta que le hago a mis alumnos cuando ya llevaron EIA, pero como no han llevado el curso, les comentaré que si existen instalaciones de comercialización funcionando formalmente antes de la entrada en vigor de la ley del CIA, uy, ¿qué ley era esa? 2016, ya no me acuerdo. Bueno, la ley del CIA, entonces lo que tienen que hacer es adecuarse. Siguen funcionando, pero necesitan un programa de adecuación y que lo apruebe su autoridad. Minimización es la acción de reducir al mínimo posible el volumen y peligrosidad de los residuos sólidos a través de cualquier estrategia preventiva. Puede ser algún procedimiento, métodos, técnicas, etc. Y aquí, participación de mis suscriptores. A ver, no. Ya usé mi tercer ojo para ver el futuro y solamente me van a cortar y pegar lo que encuentren en YouTube, o diré en el Google. Bueno, minimización es minimizar la generación de los residuos sólidos. Si yo cociné un tacu-tacu con su recutecu, con su concolón, y los residuos de la cocina los composté, eso no es minimización, porque los residuos igual se generaron. Después de generados, yo les di una valorización. Si todos los días compro una botella de agua mineral y al final de la semana he generado 7 botellas vacías de plástico de agua mineral, y un día se me ocurre que no, que mejor voy a tomar agua de caño y dejo de tomar el agua mineral, ahí he minimizado, porque ya he dejado de generar 7 botellas de plástico a la semana. Si compré mi lata de leche Gloria, no, Pulicherry no, porque ¿cómo funciona eso? En las transmisiones no puedes decir un nombre si es que no te pagan, ¿no? Si es que no te auspician. Ya, perfecto. Entonces, si compré mi lata de leche, preparé mi leche, preparé mi postre, preparé cualquier cosa que estén preparando, y en vez de botar la lata, la forro bonito con un papel, bueno, la lavo, la limpio primero, ¿no? La forro bonito con un papel de regalo y la uso para poner mis lapiceros, ahí no he minimizado nada. El residuo igual se generó. Lo que estoy haciendo es reuso, es decir, usar el residuo para alguna otra cosa. ¿Cómo podemos participar en minimización de residuos? Desde todos nuestros quehaceres podemos iniciar las acciones para controlar el exceso en la generación de residuos. Hay muchos procedimientos en los cuales generamos más residuos de los que deberíamos. Por ejemplo, nuestro amigo el coronavirus ha hecho que la gente esté comprando un poco por mayor. Eso
Es una gran minimización de residuos. Si antes yo compraba 7 sachets de cafecito para las mañanas y generaba 7 empaques de plástico aluminizado de residuos al final de la semana, ahora que hay pandemia, que no quiero salir porque me contagio, compré un tremendo paquete de café y cuando se termine ese café de acá a mucho tiempo, botaré solamente esa bolsa, ese frasco grande. Hemos minimizado residuos. De igual forma que aprendimos el hábito de lavarnos las manos antes de comer o después de ir al baño, ojalá que todos lo hagan de esa manera, podemos aprender a usar mejor los recursos y minimizar la generación de residuos. Muchas personas piensan que desperdiciando menos papel, comprando cañitas de metal, comprando cosas hechas con plástico reciclado, están ayudando al ambiente. La verdad, sí lo están haciendo, pero de una manera tan, pero tan minúscula, que un solo día que una persona que normalmente le sirven un plato de comida come la mitad y bota la mitad, si ese día se le ocurrió comer todo, su huella de carbono bajó tanto como haberse comprado zapatillas recicladas, pedir de China el no sé qué cuántos de material reciclado y demás cosas, ¿no? Es decir, si está de moda ser ambientalista, y hay mucha gente que pues compra desde el extranjero, desde muy lejos, cosas muy ambientales, más que nada es la finta. Ingenierilmente, una de las cosas más efectivas para luchar contra el calentamiento global y contra el problema de la contaminación es no generar residuos. En detalle, no generen residuos de comida. Más en detalle, planifiquen, preparen y coman, no, preparen preparen, cocinen y coman solamente lo que van a comer. Si no lo vas a comer, ¿para qué lo preparaste? ¿Por qué minimizar? Cada vez que reducimos, reusamos y reciclamos, las 3 R's, ya saben ustedes, ya les he mencionado en este curso, no hablamos de las 4 R's, de las 5 R's, de las 7 R's, de las 9 R's, etc. Cada vez que reducimos, reusamos y reciclamos, se disminuye la cantidad de residuos que se disponen en las IDFRS. ¿Qué cosas serán las IDFRS? Dejen sus comentarios en nuestra casilla de comentarios. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Muchas gracias por sus comentarios. IDFRS significa infraestructuras de disposición final de residuos sólidos. Ajá. Exactamente, sí tenemos una respuesta. Muchas gracias. Gracias por participar, lo cual permite proteger a los componentes ambientales porque son lugares donde atrapamos los residuos para que no logren generar impactos al suelo, agua y tierra. Eventualmente igual se generaron, ¿no? Mucho mejor es reducir y no generar esos residuos. La población aumenta, entonces aumenta también la generación de residuos. Por tanto, necesitaremos mayores áreas para su disposición final. La minimización aumenta la vida útil de estas infraestructuras. Con un programa de segregación y o minimización en la fuente o incorporando a los segregadores se disminuye el volumen de residuos a transportar y disponer. En algún momento conocí yo personas de un distrito bastante pituco, de una zona muy pituca, no, muy pituca para mí, una zona más o menos normalita, pero todo, ¿no? Donde las personas estaban indignadas porque los recicladores llegaban
y se llevaban los vidrios, los plásticos, los metales, papeles y cartones. Hubo que explicarles bastantes veces y hacer una tremenda campaña para decirles que eso era bueno. Nadie les estaba robando, nadie le estaba quitando trabajo a la municipalidad, sino que una parte de lo que todos habían considerado residuo y que iba a ir indefectiblemente al relleno sanitario, gracias a este tipo de acción, se convertía en algo bueno que, para empezar, ya no iba a contaminar, ya no iba a ocupar espacio en el relleno, y segundo, le iba a hacer bien a alguien. Cada vez que se elaboran productos con materiales segregados, se ahorra energía y recursos. Claro que sí, lo veremos en nuestra clase de reciclaje. Se promueve la participación de las personas consiguiendo consumidores ambiental y socialmente responsables, gente con un poquito más de cultura. Ojalá que podamos evolucionar y de acá a unos 100 o 200 años seamos una sociedad un poquito más educada. El reciclaje formal permitirá mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la gente que se dedica a esta actividad. Es gente de escasos recursos y, pues de alguna manera, si mejoramos si mejoramos los ingresos que pueda tener, van a mejorar sus condiciones de vida. Tienen el Día del Reciclador, están haciendo una labor importante para mantener la ciudad limpia. ¿Sabían que existía un Día del Reciclador? Me divierto más cuando me dicen que no, pero está bien, ya no los pude impresionar. Bueno. Vamos a preguntarle al Google, ya que ahora sí tuve varias respuestas. Cada 1 de junio se conmemora el Día Nacional del Reciclador. Sí, con razón me sonaba que había sido hace poquito. Bueno, seguimos. Este de acá es el río Citarum. Está en Indonesia, en la isla de Java. Indonesia es un lugar de muchos contrastes. Hay gente muy millonaria en un país más o menos pobre, entonces su capacidad de adquisición es increíble. Cuentan las leyendas que hay fiestas donde te invitan y por llegar te regalan un carro. En lugares de Indonesia existe, por ejemplo, este río, el río Citarum, el río más contaminado del mundo. Toda la población lanzaba y lanza sus residuos a este río. Esta es una notita que saqué de una presentación ambientalista. Este río era utilizado para la pesca. Cuentan las historias de nuestros abuelos que el río Rímac tenía camarones. Ahora está tan contaminado que no vive nada por ahí. Tenía camarones, tenía peces, etc. Bueno, en un tiempo este río tenía también peces, la gente podía pescar y todo. Ahora es un río que se mueve, está avanzando y está avanzando lleno de basura, lleno de residuos.
Los aldeanos ahora pescan plástico. Es exactamente lo que pasa cuando la población no tiene la cultura, el conocimiento correcto. Les contaré también de una cosa pero extraña, ¿no? En los primeros días de cuarentena, los segundos días de cuarentena, fueron a un mercado y se supone que nadie debería ir, se supone que pues con mucho cuidado, poca gente, no sé qué. Y había una tremenda aglomeración, se declaró que los mercados eran un foco infeccioso y cierta persona de pocos modales se puso a gritarle a la cámara: ah, así que tú dices foco infeccioso, te voy a dar tu foco infeccioso. Entonces, con ese tipo de población, pues el Perú jamás va a mejorar. Reciclado. Una de las alternativas utilizadas en la reducción del volumen de los residuos sólidos. Yo no soy muy fan del reciclaje porque el reciclaje es eminentemente dependiente del mercado. Solo funciona cuando alguien te quiere comprar tu reciclaje. Si en algún momento esa empresa, esa persona, eso lo que sea, dice ya no te compro, todo el reciclaje se cayó. Es difícil de imaginar en una ciudad grande como Lima. En Lima hay varias ofertas y siempre podemos tratar de buscar a alguien que sí compre nuestro material segregado para reciclaje. Pero en lugares un poquito más pequeños nada más, hay pocas empresas que compran y compran cuando quieren al precio que quieren. El reciclaje consiste en volver a utilizar materiales que fueron desechados y que son aptos para elaborar otros productos o refabricar los mismos. La idea del reciclaje es destruir el material y convertirlo en materia prima. Si yo terminé mi botella de gaseosa, la corté y la uso de florero, eso no es reciclar. Si yo terminé mi botella de gaseosa, la trituré, la cociné, le quité las impurezas, la convertí en pellets y esos pellets los uso para fabricar un florero, ahí sí he reciclado. Ejemplo de materiales reciclables: vidrio, plástico, papel, metales. Ahí dicen las pilas. Hay ciertas pilas en países desarrollados. Yo he visto acá también algunas, tengo una por acá, que son pilas reciclables. Creo que me vinieron con algo chino, no sé. Las otras pilas normales tienen compuestos con mercurio y son venenosas. Las 3 R's, las únicas R's de este curso. Es un curso técnico de reciclaje dado por un experto de residuos, es decir, nada de las 5 R, las 7 R, las 9 R, todas las R, ¿no? Reducir, reusar, reciclar. Se piensa que la popularidad del término de reciclar ayuda a un acuerdo global, una verdadera definición, etc. Pero no. Hay muchas definiciones en el mundo acerca de lo que es el reciclaje. Para el público en general, reciclar es solamente separar, segregar o recolectar materiales para el reuso. Sin embargo, la recolección separada y demás son solo el principio del proceso de reciclaje.
Una definición bastante acertada nos indica que reciclar es un proceso donde el material ha sido transformado en nuevo material que puede ser utilizado o vendido como materia prima. ¿Por qué reciclar? Reciclar es un proceso simple que nos puede ayudar a minimizar los residuos. En aspectos ambientales, se puede salvar grandes cantidades de recursos naturales no renovables, cuando en los procesos de producción se usan materiales reciclados. Lo veremos más a detalle en nuestra clase de reciclaje. Los recursos renovables, como los árboles, también pueden ser salvados. Ahí hay ciertas cosas que tengo que indicarles. Por ejemplo, existe árbol en particular y existe árbol en general. Árbol en particular es un individuo que yo puedo ver todos los días pasando por mi calle. Árbol en general quiere decir uno de tantos árboles del mundo. Si ustedes piensan que van a salvar un árbol si es que consumen menos papel, pues tienen que tener muy en claro de que el papel que consumimos viene de plantaciones, de granjas de árboles, que son plantaciones, granjas de árboles solamente criados para papel. Y que si ustedes dejan de consumir papel, ese árbol igual va a ser cortado para fabricar papel. Así funciona esa plantación. Lo que sí, consumiendo menos papel, hacen que menos de esos árboles sean cortados al mes. Es decir, vivirán un poco más. La utilización de productos reciclados disminuye el consumo de energía, sobre todo en metales. No es lo mismo hacer un hueco en la tierra, usar dinamita, tener 4 años de permisos y 3 años de prospección para recién extraer aluminio, que simplemente agarrar una olla vieja, no, disculpen, que extraer aluminio, hacer una plancha y luego hacer una olla, que un ropavejero recoge una olla vieja, la mande a la fundición haga una plancha y otra vez se fabrique una olla. Se ahorra mucho en energía. Cuando se consuman menos combustibles fósiles, se generarán menos CO2 y por tanto habrá menos lluvia ácida y se reducirá el efecto invernadero. Cada vez que reciclamos, o bueno, sí, cada vez que se recicla, se está usando menos energía y se está generando menos contaminación que cuando tratamos de construir ese material desde su materia prima, es decir, desde el petróleo, si ese es el caso del plástico. En el aspecto financiero, el reciclaje puede generar muchos empleos. Puede, como no puede, depende siempre de la economía del lugar. Se necesita una gran fuerza laboral para recolectar los materiales aptos para el reciclaje. Si en ese lugar esa gran fuerza laboral cuesta más que comprarme el insumo virgen, pues lamentablemente no se dará. Un buen proceso de reciclaje es capaz de generar ingresos. Sí, pero depende de la situación económica. En algún momento puse un artículo de esos en mi página de Facebook. Les comento, este tipo de aislamiento social y cuarentenas ha hecho que baje el precio del petróleo. Y el petróleo es lo que usamos para fabricar plástico. Entonces, si antes había empresas que preferían comprar el plástico reciclado porque era más barato que el petróleo para hacer sus bateas, sus cosas y demás, ahora van a comprar material virgen, que es mucho más barato que comprar el material reciclado. ¿Por qué reciclar? El reciclaje es un buen negocio y mucha gente lo hace en baja escala.
pero el negocio está en hacerlo en grande. Pues en realidad sí, hay ciertos cálculos que indican que hacer reciclaje en gran medida les digo, más de... ¿En cuánto estaba la planta de reciclaje de Surco? Creo que ya estaba llegando a los 12.000 predios, es decir, 12.000 casas, y todavía no era rentable, estaba tas con tas. Entonces, un negocio de reciclaje que capture más de 12.000 casas podría ser rentable, si no, no tanto. El negocio requiere mucha dedicación y no es tan sencillo, pues requiere paciencia porque las ganancias son bajas y se requiere mucho material reciclado para ver resultados, es decir, una empresa que mueva mucho material. ¿Quién puede mover mucho material reciclado si tuviera el orden y la disciplina y no fueran corruptos? Las municipalidades. Ya tienen a todos los clientes ahí, a todos los clientes, a todas las fuentes de origen, ya tienen la logística y los camiones, y tienen área tal vez para almacenar. ¿Por qué reciclar? La meta de cualquier proceso es el reuso de materiales. Comienza con una separación-segregación, y desde el punto de vista de la eficiencia, segregar nos ayuda a que el material llegue más limpio y más rápido hacia el proceso de reciclaje. Esto sigue desde acá atrás. Ya. Principales actividades del proceso de reciclaje. Tenemos la recolección o el acopio. Se deben juntar cantidades y separaditas pues de acuerdo a lo que queremos. Todo clasificado. Manufactura. Los materiales clasificados se usan como nuevos productos o como materias primas para algún proceso. Los vamos a destruir, triturar, compactar, etc. Irán a la fundición, a la fábrica de plástico, a la fábrica de vidrio, y luego fabricarán algún material, algún bien. Y consumo. Los materiales provenientes de los residuos deben ser consumidos. Los compradores ambientalistas deben tratar de comprar cosas hechas con material reciclado. Sin la demanda, es decir, si la gente no quiere comprar material reciclado, el proceso de reciclaje se detiene. ¿Y esto por qué está en azul? Qué horrible. Bueno. Segregación de los residuos. Actividades que fomentan la minimización de los residuos sólidos a través de su selección en fuente u origen por medio de campañas. Con la segregación en sí y el recojo selectivo se pretende, en otros selectivos se pretende, no leo bien con tanto brillo azul versus negro, pero en otros aspectos establecer la corresponsabilidad de todos los generadores y de los prestadores de servicios. ¿Qué sucede en Perú? Tenemos unos datos de abril del 2000, ¿qué dice acá? 2008 creo que dice, o dice 2005. Vamos a ver. Ups. Disculpen, se pone un poco loco mi PowerPoint. Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos, el Plan RES del 2005. Para esa fecha teníamos un promedio de generación nacional de 0.711 kilogramos per cápita per día. Generación de residuos en el ámbito municipal, 12.986.23 toneladas. Porcentaje de residuos municipales que reciben alguna forma de disposición final, solamente el 65%. Y de esos, 30% va a un relleno y el 70% las municipalidades lo lanzan a un botadero. También tenemos varias iniciativas, usualmente es más por la publicidad que por hacer un bien, pero bueno, por lo menos todo cuenta.
todo cuenta aunque sea poquito, ¿no? Aquí hay diferentes empresas que están haciendo sus campañas de reciclaje, conocida empresa de telefonía, ah, bueno, varias empresas, juntado de plásticos. Aquí les puse un proyectito porque hablaremos también un poco de el compostaje. Este es un proyectito que se hizo con la Universidad Católica Sede Sapientae, la Universidad de los Franciscanos, que está en el Cono Norte, y estaban compostando residuos generados en una agropecuaria. Analizaron qué cosa había, analizaron los ingresos al sistema y luego hicieron su pequeño proceso de compostaje y sus cálculos estadísticos y demás para ver cómo se aplicaba este proceso. Revisaron también sus diferentes microorganismos para probar cuáles eran los mejores y lograron medir la calidad de acuerdo a los insumos. Por ejemplo, cuando usaban excremento de cuy, de oveja, de cerdo, de gallina, de vaca, de caballo, etc. Bueno, unas cuantas ventajas de los biofertilizantes. Me disculpan unos segundos, es la hora de volver a marcar en la UNTELS. Me comenta mi alarma que ya sería hora de que yo comience a pensar en terminar la teoría del día de hoy. Qué excelente, ya no me pide marcar a la mitad. Bueno, seguiremos. Algunas ventajas del biofertilizante, en este caso el compostaje. Ventajas y pruebas, pruebas y ventajas, esto no nos sirve tanto. Aquí lo que nos sirve es de que esta experiencia y la tecnología de compostaje en general es lo más conocido que hay. Todo el mundo siempre viene a preguntarme de compostaje, como si fuera la única tecnología, ¿no? Y las municipalidades también saben que como es algo sencillo, pueden hacer su compostaje y tratar de solucionar parte del problema de los residuos. Aquí hubo un muestreo de los residuos también de Asociación de Vivienda Los Jardines y la Huerta de Huachipa, al otro lado de Lima, para revisar qué cosas se podría hacer, y lograron usar parte de los residuos como biofertilizante y hacer huertas comunales. Bastante interesante. Este tipo de proyectos los hacen los alumnos con los profesores, parte de la universidad. En el tema de ya no de compostaje, sino de segregación para reciclaje, tenemos la planta piloto de reciclaje de Surco. Antes le dábamos algunas observaciones porque era una planta de segregación, pero implementaron una tecnología más y ahora sí hacen también reciclaje. Esta es una presentación de ellos del 2006, la última vez que tuve contacto con ellos. Ojalá que sigan funcionando bien. La verdad que los últimos alcaldes que ha tenido Surco han sido bastante malos y han dejado muy olvidado este tema. El distrito de Santiago de Surco desarrolla desde el año 1999 un plan piloto de clasificación de residuos municipales inertes denominado el programa de la Bolsa Naranja, cuyo lema es "En Surco la basura sirve". El año 99 empezó y el año 2000 me integré yo al inicio. Todavía no existía la planta ni nada. Este proyecto consistía en segregar los residuos inertes y reaprovechables para luego trasladarlos a una planta piloto de clasificación. Cuando se fundó la planta, yo fui ahí el primer supervisor,
Jefe, ¿qué será? El que ordenaba las cosas, porque los demás eran los operarios de residuos. Finalmente, los residuos eran comercializados a empresas dedicadas a la transformación de los mismos. Papeles y cartones iban de frente a papeleras importantes, metales a las fundiciones. No, los metales iban a un gran acopiador que los mandaba a la fundición. Plásticos también a una fábrica de plásticos. A partir de los resultados de ese piloto, se planteó implementar una planta de tratamiento de residuos sólidos, que es una planta, como pueden ver acá, no sé si la han visitado. ¿Quiénes han visitado la planta de reciclaje de Surco? Dejen sus comentarios, por favor, aquí en nuestra cajita de chat. Ajá, por lo menos una persona, chévere. Es una planta interesante. Antes estaba en Surco Viejo, que es la parte del cercado de Surco, y ahora está en Voces por el Clima. Tiene una cinta transportadora elevada donde la gente trabaja y por unos chutes, unos huecos van botando los residuos segregados directamente a las bolsas, a las sacas. Y todo se va ordenando de manera bonita por acá, por acá, por acá. Cabe señalar que a partir de los resultados de este piloto se planteó implementar una planta de tratamiento de residuos urbanos con capacidad para clasificar los residuos de todo el distrito. Se planteó, se gestionó financiamiento y al final no se hizo. Iba a hacerse una planta grandota. La última vez que la vi era la planta piloto de siempre, ¿no? No tiene capacidad para más de 12.000 predios, me parece. 12.000 predios son como 60.000 habitantes. En este proyecto participaron 3 actores fundamentales: la Municipalidad de Surco, la empresa municipal Santiago de Surco, EMUSA, y las familias, cuyos predios están inscritos en el programa. Cada uno de estos actores cumplieron roles específicos para lograr un objetivo común: asegurar el manejo de los residuos, evitando que se contaminen y pues segregarlos para que vayan directo a la planta de segregación. Cuando yo era practicante estuve haciendo esta labor que ven por acá, casa por casa, entregando bolsitas y entregando publicidad. Les va a tocar a algunos de ustedes, seguro, si es que van a hacer prácticas en la Municipalidad de Villa El Salvador, tal vez en el programa de Progresebes, etc. En primer lugar, la Municipalidad de Santiago de Surco se encargaba de las labores de sensibilización. Esta fase consistía en el dictado de charlas informativas en los hogares, centros educativos e instituciones, en donde se da a conocer el objetivo del proyecto y se sensibiliza pues a todos. También se informa a la población de las labores de segregación, clasificación y comercialización. Así se disminuyen los residuos que van al relleno sanitario. Para junio del 2006 se trabajaba con el 20% del distrito, que son unas 20.000 familias. Yo estaba calculando 16.000 predios. Interesante. Actualmente 80.000 habitantes. La siguiente etapa del proceso se denomina programa de segregación en origen, bla, 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 un poco de publicidad y flor. El mecanismo es que se les da una bolsa naranja y dentro ponen reciclables. Lamentablemente eso era muy caro y ahora el programa permite que cada familia ponga en la bolsa que le dé la gana, del color que sea y del tamaño que sea, sus reciclables y los entregue los martes en la mañana, o los miércoles en la mañana, o el día que pasa el camión de reciclaje. Los representantes de la Municipalidad de Surco se encargaron de informar a los vecinos los horarios de recolección de la bolsa naranja, y una vez en la semana las personas salen con su bolsa naranja y contribuyen a este piloto.
Los vecinos que forman parte del proyecto reciben el denominado bono naranja, un incentivo que consiste en el descuento anual de arbitrios. Eso nunca lo vi. Nunca vi que descontaran los arbitrios. No sé si es verdad, no sé si es mentira, no tengo prueba de nada. En la planta piloto de segregación hay una banda continua. Estaba en Surco Pueblo antes, ahora está en Voces por el Clima. Empezó sus operaciones el 20 de noviembre del 2002. Ya para eso yo ya estaba en la planta piloto y me absorbió esta empresa. Ah, una cosa interesante que no les van a contar en ningún lado. Hay un chismecito. El EMUSA es la empresa municipal Santiago de Surco. Es la única empresa municipal que conozco, porque ellos tuvieron un soplo, un dato, algo, desde el Congreso, desde el Legislativo, que se iba a cambiar y se iban a actualizar ciertas leyes. Entonces, antes de que cambie la legislación, ellos fabricaron su empresa municipal. Ahora con la nueva legislación es dificilísimo, es decir, seguro que a finales del año 2002 habrá salido ese cambio de la normativa. Es dificilísimo que las municipalidades tengan una empresa, porque ahora pasa por el Congreso. Y cuando una municipalidad quiera una empresa, el Congreso va a llamar al alcalde y le va a decir, ¿para qué tú quieres una empresa? Tú estás hecho no para ganar dinero, para eso están las empresas, tú estás hecho para servir al pueblo. O tienes intereses oscuros acá que quieres beneficiar. Y así es absolutamente difícil que otra municipalidad en nuestros tiempos tenga una empresa municipal, que es más o menos el esquema que tienen en Alemania, por ejemplo. Lo interesante con las empresas es de que bueno, estas empresas tenía gente recomendada, gente que no era muy capaz que digamos, ¿no? Pero en esa época que la conocí, pero una empresa finalmente funciona si es que está generando algo. Entonces, si estás haciendo algo bueno, vas a ser sostenible, funcionas. Y si no estás haciendo algo muy bueno todavía o no eres muy eficiente, simplemente cambiarán a la cabeza, cambiarán de esquema, se hacen algunos cambios y sigue funcionando la empresa. En el Estado no funciona así, pues en el Estado pues entras por suerte o entras por recomendación y no importa que seas muy bueno o muy malo, también subes o te quedas por suerte o por recomendación. No sé, mis pocas experiencias en el Estado no me han llevado a pensar que exista la meritocracia. Con un área de 2.000 metros cuadrados, la planta recibía diariamente 12 toneladas de residuos inorgánicos ya prácticamente segregaditos, de los cuales se procesaban 10.000 y 11.000 más o menos, ¿no? El resto eran descartados. El trabajo empezaba a las 7 de la mañana, se extendía hasta las 4 de la tarde. Mentira, yo estaba ahí hasta las 11 de la noche. Pues bueno, cosas de la vida. Bueno, los demás son detalles que no nos interesan mucho. Los residuos que se clasificaron mal, por ejemplo, las personas muy amablemente ponían todo tipo de plástico, incluido las cascaritas de galleta, que como ustedes saben están aluminizadas y no sirven para reciclaje. Por ejemplo, ¿y el profesor Velarde cómo bota sus residuos? Pues si yo estoy en la UNTELS y veo que hay un tacho para plásticos y yo termino de comer mi galleta y veo el envase, la bolsita plástica de mi galleta, me pongo a pensar, este tacho de plásticos está segregando plástico porque quiere vender el plástico o regalar o donar el plástico para que se recicle y no genere impactos ambientales, o este plástico está segregando plástico porque obviamente es muy bueno segregar plástico y
Después, cuando lo entregue, tal vez la municipalidad trata de hacer algo con ese plástico. Lo pienso muy bien y pienso que es la segunda opción. Entonces, para que si hay alguna persona, algún estudiante por ahí que me está mirando, agarro mi plástico y lo lanzo al tacho de plásticos. ¿Por qué? Más que nada por un tema de conciencia ambiental y ambientalismo. Si yo supiera que todo funciona como reloj, yo solamente lanzaría botellas de PET, plástico de alta densidad, al tacho de plástico reciclable, porque yo sé que es un tacho que solamente sirve para vendérselo a la empresa de plásticos. Pero como la eficiencia es baja en este proceso, sí puedo, más que nada por el afán de dar ejemplo o inspirar algo, poner el... Ajá, tenemos un comentario. Y yo que pensaba que estaban dormidos. El problema de Surco es que las personas, los recicladores, se roban las bolsas naranjas. Después la gente deja fuera de sus casas, siguen usando bolsas naranjas, una empresa los ayuda a reciclar las bolsas. Ah, ya. Pues sí, Surco también es el único distrito que conozco que prohibió el reciclaje clandestino, callejero, etcétera. ¿Por qué? Porque es la única municipalidad con empresa de reciclaje. Entonces, todos los reciclables son propiedad de la municipalidad para dárselo a esta empresa. Los recicladores van a Surco, pero la mayoría no son de Surco. Los recicladores van con carro, van con camioneta, van con furgoneta, es decir, no son pobres tampoco. Y obviamente, si llegas con tu camión y hay 10 manzanas que ya pusieron residuos reciclables en una bolsita limpiecitos en la puerta, avanzas y, y pues recoges, ¿no? Acá dice, no, algunos son formales. Ah, podría ser. Hubo una gran movida de la ley del reciclador y el reglamento y la señora Albina Ruiz comenzó a decir que todas las municipalidades tenían que dar un cupo, en la ley, a los recicladores para que puedan funcionar. ¿Es posible? ¿Sí? ¿Me podrías convencer? ¿Qué más? Hay residuos muy pequeños o que no pertenecen a las clasificaciones denominadas o no tienen mercado y son lanzados al contenedor. Bueno, dejan que se vayan con la banda hasta el contenedor final que se llevará al relleno sanitario. También se encuentran cosas raras como pilas, latas de insecticidas, compuestos tóxicos, inyectables, pañales. Ahí entre paréntesis le han puesto residuos peligrosos. Estos son datos de la misma presentación de esto. Eso es mentira. Los pañales no son residuos peligrosos. No son ni explosivos, ni comburentes, ni tóxicos, ni nada. Papeles plastificados, papeles de fax, papel carbón, papeles contaminados con grasas, pinturas, ácidos, fibras de vidrio y demás. Todo eso va a disposición final. La siguiente etapa es un acondicionamiento, entonces los plásticos son prensados, los vidrios son, no sé si molidos o apilados. Ya no estaban recogiendo tanto vidrio la vez que fui. Como les digo, la última vez que fui habrá sido el año 2006, 2007 tal vez. No, no, no. 2012 creo que es la última vez que he ido. Y se prensa el plástico, se prensa el metal también para ponerlo en tremendos bloques que luego serán cargados. Los ingresos por las ventas cubren el 100% de los gastos de operación de la planta piloto. Es mentira, pero bueno, es lo que les gusta decir. Pago de personal operativo y administrativo, haciendo rentable su funcionamiento, además de generar puestos de trabajo. Lamentablemente no es rentable. Acá dice, los ingresos por las ventas cubren el 100% de los gastos de operación de la planta piloto, pero no cubre ni los sueldos, ni la gasolina, ni los camiones, ni el mantenimiento. Eso lo regala la municipalidad. Si todo eso se incluyera, este sería un negocio en pérdida. A la municipalidad sí le interesa
seguir donando tiempo de sus camiones y su personal en mantener este programa, porque les da múltiples ventajas. Una ventaja es de que hay menos residuos yendo al relleno sanitario, es decir, la municipalidad paga menos que antes, que sin programa, pero además les da mucha publicidad, da algunos empleos, bueno. Proceso de acondicionamiento, ahí están las diferentes prensas y trituradoras que usan, prensado de material, balanza electrónica, traslado de material prensado, etc. Y ya, para terminar, durante el año 2005, la empresa EMUSA recibió el premio CONAMA, la gestión responsable en el manejo de residuos sólidos. Bueno, y la municipalidad también recibió su premio, ¿no? Y listo, esto será todo por la teoría del día de hoy. Procederé a apagar la grabación.